Que se cierre el debate y que se adopte como texto el producido por la honorable Cámara constituida en comisión. Bien, se va a votar. Sí, diputada Camaño, perdón. Nosotros, presidente, queremos sugerir algunas modificaciones. En particular, lo voy a tratar en particular, artículo por Pero artículo. además quiero saber si el proyecto que se va a votar es el que estaba presentado o si se produjo alguna modificación a raíz del informe que hizo nuestra oficina de presupuesto con respecto al artículo 4. Bien, diputado Laspina. Sí, presidente. Entiendo que alguna modificación en el sentido del informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso se va a plantear durante el debate en particular. Así que la respuesta sí es afirmativa. Gracias, señor diputado. Entonces votamos el cierre de debate. Resulta afirmativo. Queda levantada la conferencia. Corresponde votar en general el proyecto de ley despachado por la honorable Cámara constituida en comisión. Sírvanse a identificarse, señores diputados. A ver, cerramos. Tiempo. Diputada. No salió. Sí, me dicen acá que sí. Bien, cerramos. 222 votos fueron afirmativos, no hubo votos negativos y hubo una abstención. Resulta afirmativo. Tratamiento en particular. Artículo 1 al 3. Se va a votar. Resulta afirmativo. Artículo 4. Tiene la palabra el diputado Daniel Arroyo. Gracias, señor presidente. Sugerimos que el artículo 4 quede redactado de la siguiente manera. Dispóngase un incremento de emergencia como mínimo del 50% de las partidas presupuestarias de créditos vigentes al momento de la promulgación de la ley, correspondientes al programa número 26, Políticas Alimentarias, y el Plan Nacional de Protección Social, ambos pertenecientes al Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, como así también del programa Pro Bienestar del PAMI, Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Gracias, señor diputado. Diputada Camaño. Si hablamos de créditos vigentes, señor presidente, estamos hablando de un monto. Si hablamos de créditos presupuestados, estamos hablando de la totalidad de la partida. Me parece que esto no es un detalle menor, es una cuestión sumamente importante. Si estamos dispuestos a que la partida, tal como ha sido concebida en el presupuesto 2019, tenga un incremento del 50%, no podemos hablar de crédito vigente, sino de la partida. Gracias, señora diputada. Diputado Laspina. Sí, a ver, para aclarar un poco esta situación. Lo que hemos conversado con distintos referentes de los distintos bloques fue aclarar simplemente lo que se refiere a esta discusión que planteó la Oficina de Presupuesto del Congreso, si la interpretación del artículo hace referencia a los créditos vigentes o a las partidas remanentes. De modo tal que nuestra posición respecto a este artículo es aclarar precisamente eso, tal cual se ha conversado, y en donde dice partidas, aclarar que se trata de créditos vigentes, créditos presupuestarios vigentes, correspondientes al corriente año.
Hay políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición. Bueno, se ha convertido en ley la emergencia alimentaria en la Argentina, 222 votos afirmativos, 0 negativos, 1 abstención. Bueno, después de tantos pedidos de la CGT, de los maestros, de los movimientos sociales y la Iglesia, la emergencia alimentaria es ley en la Argentina. ¿Cómo te va, Agustina? Muy bien, Adrián, bueno, y justamente lo que estamos viendo ahora luego de esta votación, donde hay una abstención, habrá que ver quién se ha abstenido, ¿no?, en ese voto. Pero lo importante destacar es lo que decíamos en el día de ayer y que tiene que ver con la discusión respecto de cuál es el monto que se considera el 50%, ¿no? Y lo que estaba recién planteando el diputado Daniel Arroyo es la base sobre la cual se va a calcular, y lo que proponen es que se tenga en cuenta a partir de la sanción de la ley, es decir, de este momento. La Oficina de Presupuesto del Congreso había planteado hasta el 31 de agosto, habrá una pequeña variación, pero de los créditos vigentes. La otra opción era de créditos que todavía no habían sido ejecutados y el número ascendía considerablemente, eran 6.000 millones de pesos menos. Bueno, antes de presentar nuestro móvil, nos preguntamos qué va a pasar con los movimientos sociales que están cortando en estos momentos la 9 de julio. Hay una manifestación muy grande frente al Ministerio de Desarrollo Social. Se están enterando de que es ley la emergencia alimentaria en nuestro país. Veremos qué decisión toman los movimientos sociales después de esta votación. Está en el Congreso Néstor Dib. Néstor, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Bueno, ¿ustedes quieren saber quién es la persona, el diputado / diputada que se abstuvo? ¿Quién fue? Se llama Mónica Slotauer. Es diputada de la izquierda, es metrodelegada y aparentemente le pertenece al partido de la izquierda socialista. Y revestiría en las huestes del Pollo Sobrero. Estos son los datos que tengo. O sea, Mónica Slotauer es una diputada de izquierda, la que se abstuvo. Bueno, evidentemente tendrá sus razones. A esta altura del partido pareciera poco entendible, en función de la premura con la que se actuó, o por lo menos la intención que tuvieron todos. Ustedes saben que el diputado que cerró las alocuciones fue el diputado Mario Negri, que es el jefe de la bancada del oficialismo, donde previamente a eso, en su despacho, estuvieron reunidos una buena cantidad de integrantes. El diputado Negri se quejó en su alocución también de algunas cosas que no le parecieron que estuvieran a la altura de las circunstancias, en fin, cuestiones de carácter política. Pero bueno, lo cierto es que el oficialismo ya se sabía que iba a apoyar esta ley un poco por mandato de la Casa Rosada, pero fundamentalmente otro buen poco, porque un montón de diputados no se querían colgar el cartel de no haber apoyado una iniciativa donde hay un montón de gente que se está muriendo de hambre. A todas luces lo que se viene ahora va a ser la discusión en el Senado, que en realidad no va a haber una discusión, va a haber un tratamiento rápido y exprés como lo hubo en la Cámara de Diputados, y a partir de ahí lo que se va a hacer es protocolizarlo o enviarlo al Poder Ejecutivo, donde el jefe de gabinete lo que va a hacer es redireccionar las partidas, no se sabe bien exactamente cómo, pero va a redireccionar partidas a la cuestión de los alimentos. Néstor. Escuchamos hace un rato. Sí. ¿Podemos decir entonces que prácticamente es ley o es importantísimo el paso que tendrá este proyecto en el Senado? ¿Y cuándo va a ser? No, tiene que pasar por el Senado. Arroyo dijo urgente. A ver, tiene carácter de urgente. La ley se llama urgencia alimentaria, de emergencia alimentaria. La palabra emergencia lo dice solo. Suponemos de que el Senado de la Nación, más temprano que tarde, va a llamar a una sesión. El Senado en general se reúne los miércoles. Vamos a ver si es el miércoles que viene o por ahí antes. Lo que pasa es que lo que decía Arroyo es lo que dice la mayoría de los que estaban acá. Esta sesión, en realidad, no debería haberse hecho nunca. Esto debió haber sido un decreto del presidente de la Nación, declarando él mismo la emergencia alimentaria y ahorrarnos todos estos días de mini debate, porque la verdad que hablaron 5 minutos cada uno y muy pocos diputados fueron los que hablaron, vinieron más a levantar la mano que otra cosa, y ahora la demora que se va a tomar en el momento que el Senado decida sesionar. Y a partir de ahí, bueno, tiene que llegar al Poder Ejecutivo y protocolizarse. Pero bueno, son decisiones también que ha tomado el presidente Macri, que ha querido de que venga esto
al Congreso de la Nación, ¿no? Sí, Néstor, recién planteabas, bueno, el momento de su ejecución, entendemos que tendrá que ser de manera inmediata, pero bien también planteás que cómo van a ser redistribuidas esas partidas, ¿no? Es algo que se ha escuchado de repente en el debate, pero que no queda del todo claro. No, la verdad que no queda del todo claro, porque lo que pasa es que también hay que acordarse acá que los movimientos sociales en realidad no solamente están pidiendo, por ejemplo, una son las partidas en los colegios, en las escuelas, donde le están dando, es una miseria, digamos, son 26 pesos, 27 pesos, si me equivoco por un centavo, por un peso, le pido disculpas, ¿no? Lo que le corresponde a cada chico en función del presupuesto. Bueno, esto se va a ampliar, es decir, la comida escolar se va a ampliar. A 33 aparentemente va a subir o a 35, una cosa así. La verdad que cuando uno escucha la cifra, la verdad que se agarra la cabeza. Sí, y contrastarla con la inflación que se va a conocer en un ratito, nada más. Sí. No comprás nada. No, y por otro lado, los movimientos sociales también lo que están planteando es que en las partidas presupuestarias, que lo que respecta a los planes, también se haga una ampliación de esto. Bueno, no sabemos si esto va a ser posible o no. Graciela Camaño recién se quejaba, porque la verdad que, sinceramente, no hay un solo diputado acá que no se queje de la performance que ha tenido el gobierno en este tema, que ha sido verdaderamente desastrosa. Y decía recién de que esto estaba contemplado en el Fondo Monetario Internacional, había una cláusula en el Fondo Monetario Internacional que estaba contemplado el tema de la emergencia alimentaria, bueno, o el tema de los alimentos. Bueno, no entiende y no se explica cómo, teniendo los resortes y las herramientas que ha tenido el gobierno para poder manejar esta cuestión, la haya manejado tan mal. Nadie entiende cómo lo manejaron tan mal. Pero bueno, hemos llegado a este punto. Es verdad, donde porque la gente está hambriada. Se planteaba un 2% que podían hacer uso, digamos, de este préstamo del Fondo Monetario Internacional, que entendemos que se ha subejecutado como gran parte de todo el presupuesto. Sí, ese es otro de los puntos. Lo que se ha hecho también es una subejecución de esto. Lo que ocurre es que, uno no necesita ser contador para darse cuenta de algunas cosas. A este gobierno la sábana siempre le pareció corta, o siempre la sábana del gobierno siempre fue corta. Sacó plata de un lado para otro para correr en el sistema financiero, los dólares que se le escapaban, etcétera, etcétera, etcétera. Una película que vivimos todos los días, desde hace ya 1 año y medio, 2 años, o quizás un poco más. Entonces, todo lo que estaba destinado para algunas cuestiones, me parece que el gobierno lo empezó a destinar para otras. Y hemos llegado a este punto, que estamos acá en el Congreso, debatiendo, vaya uno a saber qué, porque en realidad acá no hay nada que debatir. La gente tiene hambre y tiene que comer. Bueno, a ver, Néstor, al gobierno y un poco analizando lo que ha pasado previo a esta media sanción, si uno repasa la declaración de los funcionarios del gabinete de Mauricio Macri, casi todos decían no es necesaria una ley de emergencia alimentaria en la Argentina. Ellos hablaban de la ley de emergencia social sancionada en diciembre del 2016. Bueno, no les quedó otra al gobierno que abrir las puertas de la Cámara Baja en esta ocasión y que la ley, o por lo menos que este proyecto unificado por la oposición, se comience a discutir. Hoy Emilio Monzó dijo, debido a la urgencia que requiere este tema, bueno, la sesión va a ser corta. Y fue corta, ¿no, Néstor? Sí, y el último orador fue Mario Negri, digamos, la frutilla del postre, o el postre de esta historia fue Mario Negri, digamos, con eso, si el postre fue Mario Negri, imagínense lo que fue el plato principal. No hace falta que yo agregue demasiadas cosas. El gobierno se ha equivocado mucho en este tema. Ahora lo que se van a venir, porque se están preparando todos los colegas acá, yo les pido un poquito de paciencia, son las repercusiones. Y en estas repercusiones seguramente tendremos a muchos de los diputados que van a expresar su preocupación por la situación que se está viviendo. Miren, les cuento mientras tanto que hace un rato Daniel Arroyo por el canal decía, tengamos mucho cuidado, bueno, hablando de, ahí viene el diputado Mario Negri. Bueno, y lo vamos a escuchar a ver qué punto de vista nos va a dar desde el punto de vista del gobierno. A ver. Bueno, muy bien. Bueno, diputado Negri, ¿el gobierno no podía haber sacado esta ley por decreto? El refuerzo de partidas de este decreto que viene del 2002 en adelante, sí que van 17 años, en los últimos años se ha hecho por decreto. En esta oportunidad, el proyecto de ley, como se vence en diciembre, el decreto, lo que proponía es extender la emergencia alimentaria hasta el 2022. Nos pareció a nosotros, leyendo el proyecto,
que era correcto, que era mejor, además que lo discutiera el Congreso y que saliera por ley. Por eso estuvimos presentes en la sesión y además quiero, más que agradecer, decir, creo que se actuó con mucha responsabilidad, que no ha existido acto demagógico con un problema tan serio como esto. Queremos decir que se respeta el espíritu como ha venido hacia adelante, que es la facultad de mover partidas, con los cuales fiscalmente el plan fiscal del gobierno se mantiene exactamente igual a los efectos de la incertidumbre económica que alguno quiera crear. Y por supuesto que no ha alcanzado frente a las vicisitudes económicas, pero hemos reseñado todos los esfuerzos en materia de política social que comienzan no solo por el 65% del presupuesto, los 9 millones de ahuache que van para niños y adultos y todas las políticas que se han complementado con la provincia. Ayer la Unión Cívica Radical puso algún reparo, se rumoreaba que la UCR no estaba muy de acuerdo con esto. ¿Qué tiene para aclarar algo? No, en absoluto. No, solamente las conversaciones naturales, si se hacía el decreto solo o no, nosotros siempre creíamos que era por ley. Lo que a algunos les llamó la atención es que nosotros diéramos quórum, el que viniéramos el interbloque, y por qué íbamos a estar ausentes, si ha sido una preocupación permanente la política social, más allá de los límites con los que uno pueda estar de acuerdo políticamente o no, y lo que hemos cuidado mucho hoy, por respeto a la gente y a los momentos de incertidumbre que a veces se tiene, es ser prudente también con la palabra, ¿no? Y ser cuidadoso con lo que se dice y no perder la atención de lo más importante, que era la prórroga de la ley de emergencia alimentaria en los parámetros fiscales que el gobierno tiene como meta. ¿Cuál es el monto total afectado, Leslie? ¿Están preocupados por el conflicto social? Siempre el conflicto social trae preocupación. Lo que hay que distinguir es el reclamo social del reclamo político que a veces se hace, o de algunos dirigentes que hacen de los dolores sociales una coyuntura política y que obviamente no tienen nada que ver con lo que pensamos nosotros. Creo que hay que tranquilizarse. Esta sesión no está impulsada porque la gente haya hecho una marcha, por favor, que quede claro. Son responsables quienes organizan la marcha de traer tranquilidad o no. Esta sesión fue por la prórroga del plan alimentario y creo que fue un acto de madurez. Por lo otro se hace responsable cada uno de lo que hace y de lo que dice, pero hay que ser muy prudentes. ¿Se trata de una reasignación de partidas o de un incremento en el presupuesto? Perdón. ¿Se trata de una No, lo que se hace con la partida proponen un 50%. Ustedes saben que este año comenzó con 12.000 millones, ya tuvo un refuerzo de partida de más de 6.000 millones, estamos en 22.000 millones, 20.200 millones, ¿no es cierto? Obviamente que ya hay ejecutado más de 10.000 millones, casi 12.000 millones, todavía hay para ejecutar, y lo que hay que hacer, en la medida de la necesidad que vaya demandando, es facultar, como se ha facultado, a la jefatura de gabinete para que haga movimiento de partida que está autorizado por la ley, ¿no? ¿Y sobre la denuncia de subejecución, diputado? ¿Cómo? De la desigualdad, que es peor aún, es el paso posterior a la pobreza. Es peor, obviamente. Y esto comenzó en el 2002, han pasado 17 años y ha atravesado transversalmente a las fuerzas políticas. Y creo que es un problema de generaciones, como decía Mandela. Puede ser, a lo mejor, la gran generación que comienza a saldar una deuda moral en un país a donde la política todavía, bajo su responsabilidad, no hemos podido encontrar una respuesta contundente a tantos compatriotas que sufren. O sea que el problema es anterior al de ustedes, digamos, a que llegaron. Yo no le echo la culpa a nadie. Dije que en el 2012 se agravó, ahí nació esta norma y obviamente continuó hasta ahora. Van 17 años, ¿no? Y parte de nuestro gobierno y del gobierno anterior, porque aún creciendo como crecíamos, no se daba. También digo que el esfuerzo debe ser compartido, no es que sea obligatorio, pero de las provincias deben ayudar, los municipios. Yo veo intendentes que trabajan muy bien y veo intendentes que tienen, bueno, dinero en plazo fijo, que es legítimo, a lo mejor pueden sacar un poquito y ayudar también.
No es un problema solo legal, sino de actitud frente al problema. Y por eso quiero rescatar la sesión. La próxima semana se trataría el proyecto. Para mí es mejor que el Congreso porque se trata de la prórroga de la ley. Creo que sí, que eso le da mucho más seguridad y certeza hacia adelante, independientemente de quién le toque gobernar. Bueno, gracias. Bueno, ustedes lo escucharon al diputado Mario Negri, ahí viene Agustín Rossi. Lo vamos a tratar de escuchar. Si se acerca un poquito más adelante a donde estamos nosotros. Rossi, un poquito más acá. Falta una. Dale, da uno. ¿Cuál es su análisis, diputado, de la sesión de hoy y de la media sanción? Bueno, la verdad que estamos conformes con lo que ha sucedido hoy y que haber logrado la media sanción por unanimidad. Me parece que esto que nosotros veníamos diciendo, que la cuestión del hambre no era una cuestión política electoral, sino que era una cuestión humanitaria, finalmente se terminó comprendiendo y se terminó llevando adelante esta sesión y logrando un resultado que pocas veces se logra en la Cámara de Diputados de la Nación, digamos, ¿no? Con una votación hecha casi por unanimidad exactamente. Y para nosotros me parece que esto es importante. Celebramos también la movilización que hay afuera del Congreso. Hay más de 100.000 personas que se movilizaron para acompañar la sanción de esta ley. Y la verdad es que el trabajo que vinimos haciendo entre todos los bloques opositores, que durante el fin de semana estuvimos reunidos y logramos consensuar una ley, y esa ley después la trabajamos junto con el oficialismo, y la decisión del oficialismo de no obstaculizar, sino de participar del quórum y de los 2 tercios, me parece que terminó dando este resultado. ¿Cómo se arregló el tema de las partidas y el costo fiscal? El costo fiscal no tiene el nivel de importancia. Mire, el paquete que anunció el presidente Macri después de las PASO es de 91.000 millones de pesos. Y acá estábamos hablando en cualquier circunstancia entre 8 y 10.000 millones de pesos. O sea que en realidad lo que se habla de costo fiscal es absolutamente menor, casi menos del 10% de lo que significó el aumento el impacto fiscal que tuvo los anuncios que dio el presidente Macri apenas terminaron las elecciones PASO, así que no es el problema. ¿Han preferido que saliera por decreto esta ley de emergencia alimentaria? Nosotros evaluamos la semana pasada, y esto lo digo en términos personales, que el presidente podría haber utilizado esto. Ahora, el presidente cuando nos reunimos con las organizaciones sociales y vimos que el gobierno no reaccionaba, decidimos accionar nosotros. Y esto fue lo que hicimos claramente, y a partir de la decisión de los bloques opositores, me parece que el oficialismo registró que había una decisión de avanzar para la sanción de la emergencia alimentaria en la Cámara de Diputados, y finalmente esa fuerte decisión nuestra terminó haciendo que el oficialismo acompañe la decisión de hoy, que nosotros celebramos, porque la verdad que lo que buscábamos era que se sancione la ley y transmitirle una buena noticia a los argentinos, sobre todo a los argentinos que más sufren. Sí, ¿usted cree, Rossi, que hay partidas resolver el problema de los sectores financieros, para resolver el problema de los sectores financieros, el gobierno estuvo muy rápido para firmar decretos? Para resolver el problema del hambre, no. Por eso es que desde las organizaciones sociales se le pedía un decreto y le planteábamos que sea hasta hoy el plazo para poder pensarlo. Decidieron venir a dar quórum y que sea en el Congreso Nacional. Bueno, bienvenido. Lo que necesitamos es que salga del Senado, que se sancione finalmente, se termine de sancionar la ley de emergencia alimentaria, y la verdad, el único costo que nos interesa a nosotros es el costo que significa saber que hay chicos que se van a la cama sin comer. Porque se habla del costo fiscal, pero no se habla del costo que significa para una sociedad que 1 de cada 2 niños y niñas en nuestro país tengan hambre a la hora de irse a dormir. Hay una diputada de la izquierda que es la única que se abstuvo, que dijo que en realidad la ayuda son solamente 45 pesos por cápita, digamos. ¿Es correcto esto? Toda la ayuda sin duda no alcanza, de hecho por eso estamos tratando una emergencia, la emergencia alimentaria, que quiere decir que la Argentina está en emergencia, estamos llegando tarde por definición. Ahí está
aprovechar esta instancia. Volvemos a escuchar a Leonardo Grosso. Lo que necesitamos nosotros es que rápidamente se le dé media sanción más y que el Estado tenga la potestad, a partir de esta ley, de comprar más comida y más rápido para que enseguida llegue a los comedores, a los merenderos y a las escuelas donde la gente se volcó masivamente por la crisis económica que vive nuestro país. ¿Hay subejecución o no? Hay subejecución del presupuesto en general. Negri dijo que no, que faltaba todavía medio año para ejecutar la partida. Falta un poco menos de medio año y se proyecta una subejecución del 10%. Este gobierno tiene subejecución permanente, digamos, en los años anteriores y de ahí podrían reasignar partidas. Y también es una cuestión de prioridades, lo decía recién Agustín Rossi, lo decía la diputada Donda. El problema del hambre en la Argentina no es un problema fiscal. Es un problema moral, es un problema humanitario. Bien, ahí estaba hablando Leonardo Grosso. En minutos vamos a volver a escuchar las repercusiones. Media sanción en la Cámara Baja. Bueno, falta que lo resuelva.